Ya estoy grabando. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ver hoy, según el cronograma, son los planos anatómicos, las generalidades del sistema óseo, sistema articular y sistema muscular y nervioso. Bueno, cuando hablamos de la palabra anatomía, la anatomía viene de una palabra griega que se llama anatenein. Esta palabra se divide en dos, ana y tomos, y que viene del griego, que significa descomponer, cortar a través de, y se relaciona con una palabra latina que es disecare, que en nuestro caso sería disecar o la interpretación en español, que significa cortar. La anatomía se define como el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Cuando hablamos de cuerpos organizados, recuerden que nosotros tenemos una célula. Esa célula forma un tejido. Ese tejido forma un órgano y ese órgano forma un sistema. Y cuando hablamos de sistema es porque hay una estructura organizada que es la que vamos a estudiar. Eso lo dijo Testudy Latarjet en 1890. Y también la anatomía es una rama de las ciencias morfológicas. Cuando hablo de ciencias morfológicas, hablo de la histología, la embriología y obviamente la anatomía, y que son los encargados de estudiar la estructura del cuerpo humano. Entonces, eso es lo que significa anatomía. Muy bien, la anatomía se divide. Tenemos varios campos de acción en ella. Tenemos la anatomía bioscópica o anatomía de superficie, que es la que, por ejemplo, van a utilizar los enfermeros, los médicos, los fisioterapeutas, cuando atiendan a sus pacientes y los toquen, los palpen. Tenemos una anatomía macroscópica, la anatomía gruesa, la anatomía grande. Tenemos una anatomía sistémica que tiene que ver con los diferentes sistemas del cuerpo. Ahorita lo vemos. La anatomía topográfica o regional. Entonces vemos diferentes regiones del cuerpo. La anatomía del desarrollo, que tiene que ver con la embriología. Entonces, cómo nos formamos a partir de un óvulo y un espermatozoide. La anatomía microscópica, que tiene que ver con citología, que es el estudio de la célula, la histología, que es el estudio de los tejidos, y la patología, que es el estudio de las alteraciones que puedan presentarse a nivel histológico y citológico. Aquí tenemos un corte histológico. Y tenemos la anatomía radiológica, que es la encargada de estudiar las estructuras internas del cuerpo a partir de rayos X. Bueno, tenemos entonces los diferentes sistemas del cuerpo humano, que son los que vamos a ver. Tenemos el sistema esquelético, que tiene que ver con huesos, cartílagos, articulaciones. La función, ¿cuál es? Dar soporte, proteger y brindar estabilidad. Tenemos el sistema muscular, tiene que ver con el músculo esquelético, liso y cardíaco. Y la función es generar movimiento y mantener la postura. Tenemos el sistema nervioso. ¿Qué partes lo conforman? El encéfalo, la médula espinal y los nervios. Y la función es regular las actividades corporales por medio de impulsos nerviosos. Tenemos el sistema endocrino. Entonces, donde tenemos glándulas endocrinas, que son las encargadas, de las actividades corporales, de regularlas. Tenemos el sistema tegumentario, que tiene que ver con piel, pelo o cabello, uñas y glándulas. ¿Y cuál es la función? Proteger, regular y eliminar desechos, que regula la temperatura. Tenemos el sistema urinario, que tiene que ver con riñones, órganos, uréter y vejiga, y su función es eliminar los desechos a través de la orina.
Tenemos el sistema cardiovascular. Entonces los órganos que lo conforman son el corazón, los vasos sanguíneos, entiéndase arterias y venas. ¿Y su función cuál es? Distribuir el oxígeno y los nutrientes. Y a su vez recoger el CO2 y los desechos. Tenemos el sistema linfático. Las diapositivas, chicos, recuerden que yo se las mando, ellas quedan grabadas en el video. Entonces usted las puede ver todas las veces que considere necesario. El sistema linfático, entonces tenemos la linfa, los vasos y órganos linfáticos, y su función es regresar las proteínas y el líquido intersticial a la circulación venosa y a su vez ayuda a generar protección. Tenemos el sistema respiratorio, donde tenemos la cavidad nasal, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y es la encargada del intercambio gaseoso. Tenemos el sistema digestivo, donde hablamos de cavidad oral, esófago, estómago, intestinos, y son los responsables de la degradación de alimentos y la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos. Y por último tenemos el sistema reproductor, que tiene que ver con las gónadas masculinas y femeninas, testículos y ovarios, y es el encargado de la reproducción de la especie humana. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a lo que son los planos anatómicos. Cuando hablamos de planos anatómicos, vamos a hablar primero de algo que aquí se denomina posición, pero es algo que está mal dicho porque realmente es postura. Y cuando hablamos de postura, vamos a definir algo que se llama la postura. Son las definimos como tres posturas básicas. Permítame, yo coloco aquí. Entonces tenemos una postura bípeda, tenemos una postura sedente, que es la que creo que la mayoría de nosotros tenemos en este momento, y una postura de cúbito. De cúbito es estar acostado. Listo. Entonces, cuando hablamos de posición anatómica, realmente no hablamos de posición anatómica, sino de postura anatómica normal. Entonces, la postura anatómica la definimos como estar de pie, con las piernas separadas, las palmas de las manos orientadas hacia adelante y la mirada al frente. Para poder entender la ubicación espacial del cuerpo, se ha dividido el mismo a través de tres líneas imaginarias. ¿Cuáles son las líneas? Entonces tenemos esta línea que va acá, divide el cuerpo en dos mitades, que se llama el plano coronal o plano frontal, y me divide el cuerpo en una parte anterior, que sería adelante, y una parte posterior, que sería atrás. Luego tengo una línea que me divide el cuerpo en dos mitades, que corresponde al plano sagital o plano mediano, donde divide el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Y por último, tengo el plano transverso, que lo ubico a la altura de L5, S1, y me divide el cuerpo también en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Entonces esos son los tres planos que nosotros vamos a tener como punto de referencia para la ubicación espacial de las diferentes partes del cuerpo. Muy bien. A partir de esos planos, vamos a tener unos términos de dirección.
Entonces, tenemos aquí, voy a colocar una línea. Esta línea correspondería al plano sagital. Entonces voy a hablar. Según el plano sagital, van a haber dos términos. Uno que se llama medial. Permítame, borro aquí que no es muy grande esto. Medial significa que se acerca a la línea media. Y el otro concepto es lateral, que se aleja de la línea media. Estos dos términos los voy a relacionar con el tronco. Luego tengo, tomando como punto de partida el plano frontal, los conceptos de anterior, o sea, hacia adelante, o ventral, posterior o dorsal, que sería hacia atrás. Luego tendría, según el plano transverso, los conceptos de, vamos a trazar la línea aquí, más o menos está a esta altura, conceptos de superior o craneal, inferior o caudal. En relación con las extremidades, vamos a tener lo siguiente. Esto es el antebrazo, esto es el brazo y esto es la mano. Entonces, voy a hablar de dos conceptos que se llaman proximal y distal. Esto lo vamos a tomar en relación con las extremidades, que quiere decir que lo que esté más cerca al tronco se llamaría proximal y lo que esté más lejos de él se llamaría distal. Entonces, pero son términos relativos. ¿Qué significa eso? La mano en relación al tronco es distal y el antebrazo en relación al tronco sería proximal, porque está más cerca. Si comparo el brazo con el antebrazo, el brazo sería proximal y el antebrazo sería distal. O sea que esos términos son relativos, pueden cambiar. Pregunta, chicos, hasta allí. Muy bien, entonces ahora nos salimos de aquí. Sí, chicos, recuerden que yo todo lo estoy grabando. La clase está quedando grabada, no se preocupen. Igual vamos a hablar de otros términos que son términos de dirección, pero esos términos van a estar emparejados. Ejemplo, superficial y profundo. Un ejemplo de superficial sería la piel, profundo sería el hueso, central y periférico. Esto estaría asociado al sistema nervioso. Entonces tengo un sistema nervioso central y tengo un sistema nervioso periférico. Parietal y visceral en relación con un órgano que esté dentro de una cavidad. Tengo el concepto de homolateral y heterolateral. Entonces, cuando hablo de homolateral, eso significa hacer movimientos por el mismo lado. Por ejemplo, voy a mover el brazo derecho y voy a mover la pierna derecha. Como son del mismo lado, se llamarían homolateral. Ahora, si yo muevo el antebrazo izquierdo y la pierna derecha, son movimientos cruzados que se llamarían heterolaterales. Muy bien. Venga, me devuelvo aquí que me pasó algo. Y en relación con las cavidades, voy a hablar, por ejemplo, imagínense que esto es el tórax. Aquí tengo un pulmón,
Aquí tengo otro pulmón. Entonces, en relación con la cavidad, lo que esté dentro de la cavidad, le vamos a llamar interno, y lo que esté por fuera de ella va a ser externo. Esto que era algo que se me había pasado a decirles. Bueno. También, a nivel del cuerpo humano, se pueden presentar algo que se llaman unas secciones anatómicas, que son unos cortes que se pueden obtener a través de tomografías computarizadas o a través de elementos diagnósticos como las resonancias, etc. Entonces aquí tengo un corte longitudinal de la pierna. Aquí literalmente la pierna se abrió. Tengo un corte transverso a nivel del brazo y aquí tengo un corte oblicuo. Esos son cortes, o sea, son elementos diagnósticos que vamos a utilizar para poder interpretar el cuerpo. Sin embargo, pues posiblemente también se pueda dar en el vivo, o sea, en la realidad, algún tipo de trauma puede generar esa serie de cortes. O sea que la diferencia entre el oblicuo y el otro Es el ángulo en el cual se lateral. hace el corte. No, es el ángulo en el que se hace el Ah, corte. ya, gracias. Entonces ahora vamos a hablar de las posturas. Entonces, ¿cuántas posturas tenemos? Kama Sutra entero, hijo de puta. ¿Cuántas posturas tenemos? Chicos, 5, profe. ¿cuántas posturas tenemos? 3. 3. 3. ¿Cuáles son? ¿Cuatro, profe? ¿Cuáles son las posturas? Supino, prono y lateral. Vuelvo y repito, tenemos 3 posturas. De cúbito supino, acostado boca arriba. De cúbito prono, acostada boca abajo. De cúbito lateral derecho, acostado sobre el lado derecho. De cúbito lateral izquierdo, acostado sobre el lado izquierdo. Muy bien. Listo. Entonces ya dejamos las posturas y pasamos al esqueleto. Muy bien. Entonces ahora, ¿de pronto han visto personas que caminan así? ¿Se quedó sin audio? Se fue el audio. El mío no es. Yo los estoy escuchando. ¿Listo? Entonces, el sistema óseo está conformado por huesos. ¿Cuántos huesos tenemos? 206 huesos. Esos 206 huesos me van a formar 2 esqueletos. Un esqueleto axil, donde va a estar la cabeza y el tronco, y un esqueleto apendicular que está conformado por miembros superiores. Y los miembros superiores se dividen en 3: brazo, antebrazo y mano. Y tengo muslo, pierna y pie. En el esqueleto axil voy a tener 80 huesos, que van a ser 28 a nivel de la cabeza, 24 costillas, un hueso hioides, 26 huesos a nivel de la columna, si hablo en términos de huesos. Si hablo en términos de vértebras, vamos a tener 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Y también tenemos un esternón. A nivel del esqueleto apendicular tenemos 64 huesos en miembro superior y 62 huesos a nivel de miembro inferior. Muy bien, los huesos se pueden clasificar según su forma.
Entonces vamos a tener huesos largos. Aquí tenemos un ejemplo. Los huesos largos tienen una característica que tienen una epífisis, tienen una metáfisis y tienen una diáfisis. En la epífisis y en la metáfisis vamos a tener hueso esponjoso. En la diáfisis voy a tener hueso compacto. Ejemplo de un hueso largo, el fémur, el húmero, la tibia, la fíbula, radio y ulna. Los huesos cortos son huesos similares en su forma a los huesos largos, sin embargo son más cortos según su longitud. ¿Dónde los encuentro? A nivel de los pies y las manos. En los pies serían los metatarsianos y las falanges, y en las manos serían los metacarpianos y las falanges. Voy a tener los huesos planos, que estos huesos planos los voy a encontrar en los huesos del cráneo. Estos huesos tienen una característica, tienen una lámina externa y una lámina interna. Y dentro de esas dos láminas hay un tejido que se llama diploe. ¿Listo? Y ese tejido es el que permite que los huesos planos sean huesos livianos. Muy bien. El tejido que Diploe se llama. Así. Es el tejido que está en medio de los huesos. Listo. También tenemos huesos que se denominan irregulares. ¿Esos huesos cuáles son? Las vértebras, porque no tienen una forma definida. Tenemos huesos sesamoideos, que son aquellos huesos que se forman dentro de un tendón. El principal hueso sesamoideo del cuerpo es la patela. En algunos textos aparece como rótula. Y por ejemplo nuestros abuelos les llaman chocosuela. Y los últimos son los huesos bormianos o huesos de la sutura, que solamente los voy a encontrar a nivel de los huesos del cráneo. Son unos pequeños huesecitos que vamos a ver allí. Muy bien. Los huesos presentan algo que se llaman accidentes óseos. Así como encontramos en el relieve, en la geografía, que se habla de montañas, valles, llanuras, cordilleras, etc. Aquí tenemos accidentes óseos. Esos accidentes óseos van a ser, por ejemplo, una fóvea, que en nomenclatura vieja sería la fosa, y eso es una pequeña depresión. Aquí tenemos la fóvea mandibular. Aquí en la parte inferior tenemos la tuberosidad, que la encontramos en la cara medial de la rama de la mandíbula, o la tuberosidad pterigoidea, que está en la cara externa de la mandíbula. Son salientes, pero son rugosas, no son lisas. Tengo a nivel del hueso frontal los tubérculos frontales, que son salientes, pero son redondeadas. También los tenemos a nivel del mentón. Tenemos los tubérculos frontales y los tubérculos mentales. A nivel de, por ejemplo, en este caso una vértebra, tenemos dos estructuras que se llaman proceso y apófisis. Un proceso puede ser una saliente que su punta sea redondeada, y una apófisis es una saliente que su punta es, o su ápex es puntiagudo. Aunque se le puede llamar de la misma manera proceso o apófisis, pues eso sería como una diferencia entre una y otra.
Y la otra característica u otro elemento a tener en cuenta son los forámenes, que son espacios que comunican dos áreas o dos sitios, que en algunos textos aparecen como agujeros. Nosotros le vamos a llamar forámenes. Muy bien. La unión funcional de dos o más huesos se le llaman articulaciones. Entonces las articulaciones se pueden clasificar de tres maneras. La primera clasificación va a ser según el tejido. Entonces voy a tener articulaciones fibrosas. Entonces me dice que son aquellas en las cuales las caras articulares están conectadas o unidas por tejido fibroso y, según la literatura, carecen de movimiento. Tenemos las articulaciones cartilaginosas. Dicen que son aquellas en las cuales las caras articulares están conectadas por cartílago y presentan un ligero movimiento. Y tenemos las articulaciones sinoviales, que son aquellas que se caracterizan por tener una cavidad articular llena de líquido y tienen mucho movimiento. Las articulaciones sinoviales son aquellas que se presentan en mayor número en el cuerpo humano. ¿Listo? A su vez, cada articulación, según el tejido, se clasifica de una forma diferente. Entonces vamos a hablar de la clasificación de las articulaciones fibrosas. El primer tipo de clasificación son las articulación fibrosa tipo sutura. Entonces una sutura son las que tenemos aquí en el cráneo. Por ejemplo, esta sutura, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa sutura? ¿Se mueven mucho? ¿Se mueven poco? No tienen movimiento. Teóricamente no tienen movimiento. Entonces, si teóricamente no tienen movimiento, ¿alguien me puede explicar el por qué las personas se ponen brackets? Porque con la presión de los brackets se pueden mover las articulaciones haciendo espacio entre los dientes. O sea que ellos se mueven obligados, ¿o cómo sería eso? Pregunta No es, tiene movimiento voluntario. ¿los dientes se mueven o no se mueven? Sí, se mueven. ¿Ah? ¿Sí? Con una fuerza, sí. No, pues le pregunto, ¿se mueven o no se mueven? Naturalmente no. No, naturalmente no se mueven, entonces ¿para qué les colocan brackets? Si ellos, como Para nacen, se hacerle esa quedan, presión. pero ¿presiona qué? La presión al... Ahora vamos a las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales. Profe, una pregunta. Dime. ¿La síntesis pública no es más flexible en mujeres debido al embarazo? No es que sea más flexible, sino que el cartílago se hace un poco más laxo por toda la cascada hormonal que recibe la mujer a la hora de dar a luz. Entonces, por eso permite que el ángulo subpúbico se aumente. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son aquellas que se clasifican de dos maneras. Compuesta, porque tiene un disco o menisco articular, y simple, porque no tiene disco. En ambas yo voy a encontrar una cápsula articular y líquido sinovial, y son las articulaciones que más tenemos en el cuerpo, las que más presencia van a tener. Muy bien.
Ahora, las articulaciones, las sinoviales, solamente ellas, se clasifican de dos formas adicionales. Uno, según los ejes del movimiento, y dos, según la forma. Entonces, cuando hablo de ejes del movimiento, si ustedes se acuerdan de su física de colegio, hablamos de un plano cartesiano. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, según los ejes de movimiento, yo tengo un eje que va hacia arriba y abajo. Si este eje va hacia arriba y hacia abajo, ¿con qué plano se puede relacionar? Biaxiales. No, ¿con qué plano? ¿Qué plano me divide el cuerpo en superior e inferior? Horizontal, ¿no? Horizontal, profe. Plano transverso. Ah, Transverso. ¿Listo? Tengo un eje que es anteroposterior. ¿Con qué plano se relaciona? Coronal. ¿Plano Con el sagital? plano Sagital. coronal. Y tengo un eje lateromedial. ¿Con qué plano se relaciona? Sagital. Con el Sagital. plano sagital. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una articulación que se mueve en un eje, ¿cómo lo voy a llamar? Uniaxial. Uniaxial. Muy bien. Si tengo una articulación que se mueve en dos ejes, ¿cómo se va a llamar? Biaxial. Biaxial. Y si tengo una articulación que se mueve en los tres ejes, ¿cómo se va a llamar? Poliaxial. Y si tengo una articulación que no se mueve en ningún eje, ¿cómo se va a llamar? Sinaxial. No, no existe. Sin nombre. Sinax. Sería, Sinaxial. pues sería aaxial, o sea, sin eje. ¿Listo? Bueno. Las articulaciones también se clasifican según su forma. Por ejemplo, tengo articulaciones. Aquí no, condilias. Tengo un cóndilo que permite que tenga buena movilidad. Ejemplo, la articulación temporomandibular, porque hay un cóndilo mandibular. Tenemos las articulaciones en forma de elipse, la elipsoidea. Ejemplo de ella, la muñeca. Tengo la articulación en forma de silla de montar. Ejemplo de ella, el primer dedo de la mano. Tengo articulación en forma de bisagra o gínglimo. Y tengo una articulación trocoidea o en pivote. Entonces, la primera, la condilia, la clasifican como biaxial porque se mueven dos ejes. Entonces, permítanme les muestro un ejemplo de ellas. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el codo, esto es una articulación en forma de bisagra. Mire que solamente se mueve en un eje. Va hacia adelante y va hacia atrás, o sea que es uniaxial. ¿Listo? Voy a mostrarles otra. Dime. ¿Las planas cuáles serían? Uniaxiales. Les voy a mostrar una forma de cóndilo. Aquí. Mire la mandíbula. Mire la mandíbula cómo se abre y se cierra. ¿Ven el cóndilo mandibular aquí? Entonces esta es una. Profe, Dime. una pregunta. ¿Esta clase está grabada? Sí, señora. Ah, pero usted lo va a subir por YouTube. Sí, señora. Ah, es que a mí se me cayó el internet y pues apenas me pude conectar. Sí, señora. Profe, ¿por qué es que es cóndilo? Condilia porque tiene un cóndilo.
Entonces eso hace que tenga un tipo de movimiento diferente. Les voy a mostrar otra articulación. Ya les mostré una condila, les voy a mostrar una articulación trocoidea que se gira sobre un eje. Espere que cargue aquí el sistema. Entonces mire aquí cómo gira. ¿Se ve? Cómo gira la cabeza sobre el tronco. Entonces aquí. ¿Sí ven las vértebras arriba? ¿Cómo giran? Entonces esa es una articulación trocoidea o tipo pivote. Solamente se mueve en un eje. Les voy a mostrar otra articulación. Una en forma de silla de montar. Permítame, yo ubico el dedo pulgar. Aquí, por ejemplo. Mire el dedo pulgar cómo se mueve. ¿Ve la articulación? Esa es en forma de silla o forma sillar. Mire cómo se mueve. ¿Listo? Esa es la única articulación que tiene ese movimiento, ¿cierto? En forma de silla, sí. Que tiene articulación sillar, sí. Esa es la única. Les voy a mostrar una esferoidea. O sea, se mueve en varios ejes. Por ejemplo, permítame yo acá. La cadera. Por ejemplo, la cadera. Extensión de la cadera aquí. La cadera es similar al hombro. Entonces es condyle y se mueve en varios ejes. Esperemos a que cargue. Entonces mire la cadera. Aquí está haciendo un movimiento de, mire la cabeza de la cadera. Bueno, la cabeza del fémur, perdón. Moviéndose en relación con el hueso coxal. Entonces, esta es una articulación esferoidea. Listo, chicos. Bueno, entonces ya les mostré las articulaciones. Pues aquí tenemos un ejemplo de ellas. Miren la articulación tipo pivote, la articulación tipo bisagra, una articulación en forma de elipse y una articulación esferoidea o la del hombro. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Mire la forma de sillar, que es la articulación del dedo pulgar. Anatómicamente sería la articulación metacarpofalángica del primer dedo, así se diría. Una en forma de bisagra, el codo, una forma esferoidea, la cadera y una forma de bisagra entre la tibia y el talo, que sería el tobillo. Bueno, listo, ya dejamos el sistema óseo y vamos al sistema muscular. ¿Qué función tiene el sistema muscular según lo que vimos al comienzo? Generar movimiento y postura. Generar movimiento, mantener la postura y a su vez generar energía. ¿A través de qué? De la contracción muscular. Entonces aquí hemos sacado unas de fibras, un pedazo de músculo que está conformado por unas de fibras musculares. Saco una fibra muscular y me voy a encontrar con unas bandas transversas. Estas bandas son las que me dan la característica de ser estriado. Entonces ellas se contraen
y al contraerse por acción de unas proteínas que se llama la actina y la miosina, me genera la contracción muscular. ¿Listo? Y son las que me van a generar el movimiento a nivel de las articulaciones, porque el movimiento, chicos, se da a nivel de ellas, de las articulaciones. Ahora, aquí ya tengo el músculo total y tengo un tejido epitelial que lo recubre. Entonces, tengo el epimicio, saco un fascículo muscular, tengo el perimicio que lo cuida, saco una fibra muscular, tengo el endomicio y aquí ya me voy a encontrar con el sarcoplasma. El sarcoplasma va a ser el sitio donde están todas las fibras transversas para dar la característica de ser músculo estriado. La unidad funcional del sistema muscular es el miocito. Perdón, miocito. No lo vas a confundir con esta palabra, que usted en un momento de emoción y euforia le diga así a su novio. ¿Listo? Bueno. Los músculos se insertan en los huesos a través de una estructura que se llama el tendón. Entonces los músculos van a presentar dos condiciones puntuales. Una que se llama origen muscular y otra que se llama inserción. Inserción, ¿listo? Entonces el origen, ¿a qué le definimos origen? Definimos origen al punto donde nace un músculo en una estructura que tiene menos movilidad, y hablamos de inserción al punto donde se une el músculo al hueso, donde tiene mayor movilidad. O sea que la inserción se mueve más o menos que el origen. Se mueve más. La inserción se mueve más. Entonces, cuando el músculo se contrae, la fuerza generada allí la transmite a través del tendón para poder que la articulación se mueva. Muy bien. Entonces, los músculos van a generar algo que se llaman contracciones. Y las contracciones son las que me van a llevar a hacer el movimiento. Aquí tenemos las contracciones musculares, las vamos a clasificar en tres. Recuerden que hoy solamente estamos hablando de las generalidades, hoy apenas nos estamos conociendo. Apenas. Conociéndonos como era conociéndonos. Imagínense, yo les dije. Si ve que les hablaron de mí, les dijeron mentiras. Entonces tenemos un tipo de contracción isotónica. Esta isotónica se clasifica en dos: concéntrica y excéntrica. Tengo una que se llama isométrica y otra que se llama isocinética. Listo. Entonces, en la isotónica voy a colocar aquí el origen y voy a colocar acá la inserción. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando yo hablo de la concéntrica, hay una característica, que la inserción se acerca al origen. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de ella. El origen de este músculo la inserción va hacia su origen, por eso se contrae. La excéntrica hace algo diferente. La inserción se aleja del origen. Aquí. Mire que se aleja. De la concéntrica y la concéntrica se acorta, la excéntrica se alarga. La isométrica me indica que no hay cambio, coloquémosla de otro color, entre la distancia que está entre la inserción y el origen.
En las dos primeras, en las concéntricas, hay cambio en la longitud. En la tercera, no hay cambio. Y en la última, la isocinética, ¿qué quiere decir? Que la velocidad de contracción isotónica concéntrica es igual a la velocidad de contracción de la isotónica excéntrica. O sea, que si en la concéntrica me demoro 10 segundos en hacer la contracción, ¿cuánto tendría que demorarme haciendo lo contrario? Lo mismo. Lo mismo, 10 segundos. O sea, sigue siendo una isotónica, lo único es que cambia la velocidad con la cual se hace la contracción. Muy bien. A partir de allí, entonces tenemos algo que se llaman las palancas. Las palancas son un elemento mecánico que permite generar movimiento. Entonces las palancas, acá hagamos el chancuco pues para que no digan que soy mala gente. Las palancas se dividen en tres. Entonces vamos a colocar aquí nivel. Aquí vamos a poner los componentes. Entonces vamos acá con nivel 1, perdón. Nivel 2 y nivel 3. Corrijo aquí. Y los componentes vamos a ponerlos acá. 1, 2 y 3. Y los componentes de una palanca vamos a poner las iniciales. El apoyo, la potencia y la resistencia. Entonces, en una palanca del primer nivel, lo que me interesa o lo que define que está en la mitad es el componente, el segundo componente, que en este caso sería el apoyo. En la de segundo nivel sería la resistencia y en la de tercer nivel sería la potencia. Lo demás usted lo puede poner como quiera. Si usted se aprende esta memotecnia, ya se sabe las palancas. ¿Listo? Hasta allí, chicos, ¿bien? ¿Preguntas? Profe, perdón, ¿cómo así que si, o sea, que si uno se aprende esto, con eso uno ya tiene para aprenderse las palancas? Claro, porque lo que te define es lo que está en la mitad. Si yo tengo tres componentes, la de primer género, la mitad está la A. Pongan lo que quiera adelante o atrás. O sea, los otros dos componentes. En la de segundo nivel está en medio la R. Pon lo que quiera adelante o atrás. Y en la de tercer nivel está la P. Ponga lo que quiera adelante o atrás. O sea, si te aprendes A, R, P, ya te sabes las palancas. Bueno, profe, gracias. Aquí vemos entonces algo. Una línea amarilla. Esto corresponde a una contracción isotónica concéntrica. Y esta línea roja a una isotónica excéntrica. ¿Listo? Entonces, en algunos textos usted va a encontrar que los componentes de la palanca están en inglés. Por ejemplo, aquí dice E, eso significa energy, que sería P de potencia. La F, que sería A de apoyo. Y la R, en algunos textos aparece como W. Aquí sería la resistencia, el peso a vencer. Entonces, mira, primer nivel, ¿qué está en la mitad? La A. Segundo nivel, ¿qué está en la mitad? La R. De tercer nivel, ¿qué está en la mitad? La E. Mire que aquí está el ejemplo. Bueno, entonces sigamos, chicos. Listo. El sistema muscular, para poder generar movimiento, va a haber un juego entre las contracciones isotónicas concéntricas e isotónicas excéntricas. Para poder que una articulación se mueva, van a haber tres actores. El primero va a ser el agonista o el motor primario. Tiene alguien que le ayude, que sería el sinergista. Y tiene otro que también le va a ayudar haciendo una contracción diferente, el agonista.
Entonces veamos aquí un ejemplo puntual. Aquí tengo el codo va a hacer una flexión. La flecha va hacia arriba. ¿Qué tipo de contracción sería esa? La inserción va hacia el origen. ¿Qué tipo de contracción es? Inserción. ¿Qué tipo de contracción es? Excéntrica. Permítame un momento, chicos. Isotónica concéntrica. Isotónica concéntrica. Concéntrica. Listo, chicos, retomo. Entonces, cuando la inserción va hacia el origen, es una isotónica concéntrica y eso lo hace el agonista. El sinergista también hace lo mismo. Y el antagonista hace una diferente. Hace una contracción isotónica excéntrica. ¿Listo? Ese es el juego que vamos a tener todo el tiempo. Isotónica concéntrica, isotónica excéntrica. Y eso es lo que genera el movimiento a nivel de las articulaciones. ¿Les queda claro eso, chicos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta ahí para pasar al siguiente tema? Nos faltan 150 diapositivas. Profe, ¿podría explicarme otra vez la de isocinética? La isocinética es la que genera una velocidad de contracción igual en la isotónica concéntrica y en la isotónica excéntrica. O sea que siempre tiene la misma velocidad. Siempre tiene la misma velocidad. Por eso se llama iso. Iso significa igual. Cinética, movimiento. Profe. Dime. Isotónica concéntrica es cuando vuelvo al origen, cuando mi movimiento, o sea, cuando el movimiento de esto va hacia el origen de la articulación. La isotónica excéntrica. Concéntrica. Concéntrica, la inserción se acerca al origen. Ya. Y la excéntrica, la inserción se aleja del origen. Ya. Muy bien. ¿La isométrica? La isométrica, no hay cambio en la distancia entre la distancia del origen y la inserción. La inserción, o sea, la distancia sigue siendo la misma. Entonces, a partir de esas contracciones, yo voy a tener movimientos de flexión y extensión, siempre van a ser, van a ir en parejas. Aquí tengo flexión y extensión al nivel de la muñeca, flexión y extensión a nivel del hombro, flexión y extensión a nivel de la cadera, flexión lateral a nivel del tronco, aquí tengo a nivel del codo y a nivel del tobillo tengo dorsiflexión y plantiflexión. ¿Listo? También puedo hacer movimientos de pronación, supinación a nivel de la articulación radiocarpiana. Aquí voy a tener movimientos de circunducción a nivel de la articulación de la cadera. Y aquí tengo un movimiento que es bien interesante a partir de los ejes. Es cuando una estructura se aleja de la línea media, desde el punto de vista de movimiento, le llamamos abducción. Y cuando se acerca a la línea media, le llamamos aducción. ¿Listo? Que aquí lo estamos haciendo a nivel de la articulación del hombro y aquí a nivel de la articulación de la cadera. Muy bien, pasamos al sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso, vamos a hablar de un sistema nervioso central, que recuerden que hablamos que está conformado por encéfalo,
y médula espinal y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, sus raíces que lo forman salen de la médula espinal y van a llegar hacia las extremidades. Entonces, el sistema nervioso tiene una unidad funcional que se llama neurona. Las neuronas se unen y van a formar un nervio. Entonces aquí tengo, así como el músculo, un tejido epitelial que lo recubre, se llama el epineurio. Los nervios llevan diferentes fascículos. Esos fascículos van a estar cubiertos por algo que se llama perineurio. Luego, si saco unas de fibras pequeñas, estarían cubiertos por el endoneurio. Y por último tendría el axón, que estaría cubierto por células de Schwann, que sería esto. ¿Listo? El sistema nervioso se va a volver entonces un juego de algo que se llama estímulo-respuesta. El estímulo va a ser una entrada y la respuesta va a ser una salida. Entonces, cuando hablo de entrada, va a ser una condición generada a nivel de la parte sensorial. O sea, yo tengo un receptor que va a estar en piel, va a recibir la información y allí la va a llevar al nivel de un ganglio que está cerca a la médula. La información sube a la médula, luego al encéfalo y luego desciende. Dependiendo de lo que yo tenga en el encéfalo, así va a ser la respuesta. Y la respuesta va a ser a través de una neurona motora donde vamos a tener un efector. Entonces aquí los dos sistemas se unen, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Voy a colocar un ejemplo que siempre lo he puesto, tanto en las clases presenciales como virtuales, que tiene que ver con algo que pues posiblemente alguno de ustedes lo hayan visto o lo hayan escuchado alguna vez. Resulta que va una niña caminando por la calle y llega una persona de estas, un poco irrespetuoso, y le toca la nalga a la niña. ¿Listo? Es un completo desconocido. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál sería el estímulo allí? La tocada de nalga. La tocada de la nalga. ¿La respuesta cuál sería? El golpe. Puede ser que le des un golpe, una cachetada. Una agresión, ¿no, profe? Va a haber algún tipo de respuesta, ¿listo? Pero todo depende de la información que tengas en tu cabeza. Coloco el mismo ejemplo. Te toca la nalga, pero es tu novio. ¿Qué respuesta tenés? Un ¿Ah? besito. Un besito, papi, toque la otra. Hágale pues. ¿Cierto? Pregunta, ¿el estímulo cambia? No. Claro, profe. No, la tocada de la nalga es la misma. Lo que cambia es lo que tengo en la... Eso. Lo que cambia es la respuesta que vas a dar. No, la respuesta que vos vayas a dar. Entonces ahí cambia el efector. ¿Qué cambia El efector, claro, el efector, porque al primero le pegaste una cachetada, al segundo le diste un besito. ¿Y por qué al primero no le diste un besito? Porque ese no es. ¿Y por qué sabes? Exactamente, porque es desconocido, porque no tienes información sobre él. Otro ejemplo, te toca la nalga el cirujano plástico que te está evaluando para ponerte una prótesis en los glúteos. ¿Qué respuesta vas a tener? Susto. ¿Ah? Ninguna, creo. O sea, Incomodidad. incomodidad. Claro, quedarse quieto. O sea, no puede tener una respuesta. Siga tocando. Toque, porque entre más toque, mejor me va a quedar, ¿o no? Pues sí. Pregunta, ¿cambia el estímulo? No. No. ¿Cambia la respuesta? La respuesta sí. Bueno, entonces mire que a pesar de que haya un mismo estímulo, van a tener una respuesta diferente. Y eso es lo que hace nuestro sistema nervioso todo el tiempo. Somos un juego estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta.
Profe, al estímulo entonces lo vamos a llamar el receptor, No, el estímulo es la entrada. la entrada. Ajá. Ya, La yo soy el respuesta, receptor. la respuesta es la salida. Ya. Bueno, entonces Profe, aquí veo. En ese diagrama que usted tiene allí representado la entrada, ¿cómo puedo identificar la entrada? Voy a colocar el ejemplo de la nalga. Esta es la nalga. Está la piel. ¿Listo? El receptor. El receptor. Ya. Hay una neurona sensorial que recibe la información, la lleva a nivel de un ganglio, la pasa a la médula y la médula la lleva al encéfalo, sistema nervioso central. Entonces allá haces todo el proceso de análisis. Ah, es un tipo en la calle, no lo conozco, ¿qué puedo hacer? Entonces, dependiendo de la información que haya allí, da respuesta. Baja a través de una vía motora, una neurona motora, llega al músculo. Por ejemplo, llegó a la mano, la cachetada que le diste. Ya. Esa fue la respuesta que El le músculo sería el diste. efector. Exactamente. Profe, ¿SNP qué significa? ¿Cómo? ¿Qué? SNP, ¿qué? Sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Muy bien. Ahora nos vamos, aquí hay un esquema, entonces mira la piel, tocas. Profe, una pregunta, ¿la clase de qué hora es? A las 7 de la noche, pelado. Profe, ahorita estamos viendo generalidades y ya después en las otras clases vamos a adentrarnos más a cada sistema. Claro, yo les mostré ya el cronograma. Ya. Entonces aquí tenemos la piel, la neurona sensitiva, esta es la médula espinal, tengo sus astas posteriores, sus astas anteriores, aquí tengo el ganglio, que es el ganglio dorsal. Si es dorsal, ¿dónde está? ¿Atrás o adelante? ¿Anterior o posterior? Posterior. Posterior, entonces está atrás. Mire que la información sube, la información asciende a través de la médula espinal por su componente posterior. Asciende, llega al encéfalo, del encéfalo se hace todo un proceso de retroalimentación de la información por la vía motora que es anterior a nivel de la médula, desciende la información, sale por una raíz ventral, llega al músculo y tengo la respuesta. Aquí es posible que haya respuestas que no suban. A eso le llamamos el arco reflejo simple. Ejemplo de eso cuando nos chuzamos el dedo con una aguja. Si nos chuzamos, ¿qué hacemos? De una levantamos el dedo, no esperamos ir allá al cerebro, no, inmediatamente él responde porque la información ya está presente allí. Dentro del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso autónomo, que lo voy a ubicar en el sistema nervioso central. Es el mismo juego, lo que pasa es que el receptor a nivel del sistema nervioso autónomo va a estar en las paredes de las vísceras. Dame un ejemplo de una víscera. ¿Cómo? Intestinos, corazón, pulmón, riñones, hígado. ¿Listo? Y un efector va a ser el músculo liso que hace parte de estas estructuras, el sistema conducente cardíaco, la corriente que tiene el corazón y las glándulas. Entonces, vuelve y juega lo mismo. Hay una entrada, llega a nivel del encéfalo y hay una respuesta. ¿Dónde yo puedo ubicar las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático? A nivel del tallo cerebral y la médula sacra. Y las del sistema nervioso simpático a nivel de la médula torácica y los segmentos lumbares 1 y 2. Y los ganglios con la neurona postganglionar, ¿dónde la encuentro? A nivel del sistema parasimpático en su componente terminal y a nivel del sistema nervioso simpático en estructuras paravertebrales, o sea, al lado de las vértebras o prevertebrales, anterior a ellas. Entonces, ¿qué sucede aquí? El sistema nervioso parasimpático lo ubico en el tallo cerebral y en el componente sacro. Entonces, ¿qué hace? El parasimpático va a generarme una constricción a nivel de la pupila,
me va a inhibir la generación de la secreción de lágrimas. A nivel de las glándulas de la cavidad oral, aumenta la salivación. A nivel del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. A nivel de los pulmones, me genera una broncoconstricción. A nivel del del estómago, perdón, me aumenta la función digestiva, o sea, de las enzimas que tengo allí. A nivel del intestino grueso y delgado, aumenta la función de él. Y a nivel de la vejiga, la contrae. Ahora, ¿qué hace el sistema simpático? A nivel de la pupila, dilata, porque eso es con el sistema de alerta. A nivel de la glándula lacrimal, pues comienza a secretar más para poder tener mayor lubricación del ojo. A nivel de las glándulas de la cavidad oral, inhibe la salivación. A nivel del corazón, me aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel de los pulmones, hay una broncodilatación. A nivel de estómago, disminuye su función. A nivel del riñón, especialmente en las glándulas suprarrenales, hay secreción de adrenalina, o sea, la hormona de la alerta. A nivel del sistema digestivo, disminuye la función. Y a nivel de la vejiga, inhibe la contracción de ella. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones que yo voy a tener a nivel del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, entonces, tiene que ver con receptores que tenemos a nivel de piel y que las podemos ubicar. Por ejemplo, cuando estamos de pie y nos dicen haga el 4. Párese en un pie, en el pie derecho y flexione la rodilla izquierda. Ustedes han visto que el tobillo comienza a moverse hasta que llega un momento en que nos equilibramos. Eso lo hace este sistema. Entonces, tiene que ver con el mismo sistema nervioso autónomo, pero lo que hace es que ejecuta unos controles para poder mantener la condición de equilibrio. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces